Raúl Sánchez es inocente aún así que esté llevando un proceso en libertad. Aún y que estuviera en prisión preventiva, no se le puede llamar culpable, señor fiscal. ¿En manos de quién está entonces la Procuración de Justicia? Que no ha escrito libros y no sé qué más. Bueno, como lo comenté en la introducción, el tema de hoy es, pues sigue toda esta andanada como si fueran un cártel inmobiliario sobre el conflicto de los terrenos del Vado del Río. Evidentemente, ahorita voy a dar las explicaciones del por qué. Ayer dio el fiscal una entrevista y pues claramente se pone ahí a la luz de todo mundo. Quien no lo quiera ver, pues bueno, quién sabe qué quiere ver. Entonces, evidentemente fue totalmente parcial el fiscal y cometió una serie de errores, de violaciones al debido proceso, que ahorita vamos a ver. Tampoco es que quiera hacer todo un énfasis también en la cuestión legal, porque evidentemente pues no soy abogado. Mañana voy a tener una mesa de abogados donde ahí sí se va a exponer la situación estrictamente jurídica del caso, pero aquí esto ha rebasado totalmente la cuestión legal. Lo hemos visto por todas partes, desde el uso de instituciones estatales como gente que invadió el predio y muchas otras situaciones que van sobre quien se ostenta como el posesionario de ese bien inmueble y que, bueno, pues trae, insisto, todo un aparato encima. Ayer el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas, da una entrevista a uno de sus medios preferidos. Bueno, Luis Alberto Medina funge, está muy claro también eso, también quien no lo quiera ver así, bueno, funge como un vocero externo, claro, se disfraza de que es un periodista muy imparcial, de que él llama a todas las partes, y en este asunto, por ejemplo, hay varios casos que hemos documentado aquí, cómo han echado a andar siempre una maquinaria, que es la maquinaria informativa, que curiosamente pues siempre le favorece a la Fiscalía General de la República, como aquel asunto, ¿no?, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son antecedentes solamente que estoy dando. Nos volcamos acá en este tema y bueno, Luis Alberto Medina, bueno, pues dice, aquí me pidió espacio Raúl Sánchez, y claro que se lo di, me pidió espacio el representante de Banorte y el fiscal también me pidió espacio. Bueno, dice verdades a medias, porque por lo menos en el asunto de Raúl Sánchez, pues sí, le pide el espacio, pero después de no sé cuántas llamadas que le había hecho anteriormente, ahí sí se les había negado, aunque Luis Alberto Medina lo ha dicho en algunas ocasiones, que ellos cubrieron desde el inicio y le han estado dando una cobertura por todos los ángulos. No es cierto. Aquí lo dijo la primera vez que vino Raúl Sánchez con su abogado, mencionaron todos estos medios que se empezaron a aparecer por ahí, pero solamente para tomarle versión a los supuestos invasores de ese predio. Y bueno, él se les atravesaba a medios y les decía, oigan, yo quiero dar también mi opinión, denme el derecho de réplica. Algunos pues simplemente lo ignoraban, otros le hacían ahí como que lo entrevistaban, pero jamás publicaron la nota. Aquí lo dijo. Y dijo, sí, el único ahí que publicó algo fue Proyecto Puente. Sí, me le tuve que poner aquí de frente y el abogado dio su versión y bueno, pasan eso, pero ya después, le siguieron pidiendo que publicara tal o cual cosa, les decía, oye, aquí tengo esto, entrevístame, y no los pelaron, hasta que Raúl Sánchez viene a este espacio, se empieza ya a conocer su versión públicamente, termina en prisión preventiva por 2 días, sigo dándole yo la cobertura de la difusión y entonces es cuando empieza a buscarlo Luis Alberto Medina. A mí me parece que todo esto, ya cuando empieza la implicación de Proyecto Puente en este asunto y de dar espacios, a mí me parece que fue una configuración, viendo cómo se maneja los medios, ese contubernio que hay entre medios de comunicación
y gobiernos en turno, con ciertos funcionarios, en fin. A ver, vamos, que vaya y diga todo lo que tenga que decir, Raúl Sánchez, y después vamos nosotros, que dé su versión, la gente de Banorte. Al cabo nosotros tenemos el sartén por el mango y nosotros vamos a decir lo que querramos decir, aunque digamos falsedad o simplemente por ignorancia a las leyes, al juicio, pues digamos lo que querramos decir. Y la joya de la corona va a ser meter humo con un personaje que, por cierto, yo ya lo había advertido aquí en mi pasado monólogo sobre este tema. Envió un mensaje a uno de sus reporteros preguntándole por el teléfono de este exsecretario, lo cual quiere decir, nos indica que, bueno, pues ya le mandaron esa línea, esa información, entre comillas, para que probablemente pues en unos días más se publique, empiecen a tratar de crear esa percepción que esos terrenos fueron adquiridos por Raúl Sánchez de manera ilegal o que fueron ocupados, posicionados por él, con la ayuda de su cuñado, que es un exsecretario, dicen, de Mario Fabio Beltrones. Bueno, para que vean todo, nomás todo este entramado, por eso yo decía en el título, bueno, el nuevo modus operandi. La presencia de este caballero a una diligencia judicial de un predio que fue invadido desde hace muchos años y que durante mucho tiempo no se hubieran realizado las acciones correspondientes y que acudiera en ese momento ante la autoridad a participar en calidad de pues asesor por lo menos o asistente por lo menos legal de quien estaba siendo imputado y a quien se le estaba ejecutando la orden de aprehensión. Es lo que yo objetivamente podría compartir a usted respecto de la presencia de este señor, del cual no tengo el gusto de conocer. Bueno, ya lo escuchó al fiscal. Es el fiscal general de justicia del estado de Sonora, el que supuestamente tiene credenciales de no sé qué, no sé cuántos libros ha escrito, y ya escuchó la supuesta pregunta tan espontánea, ¿no? Del periodista serio y no sé qué más, ¿no? De si había alguien detrás de Raúl Sánchez, detrás de esto. El fiscal dice primero que es una persona muy seria, igual que el periodista, y que él no puede hacer especulaciones, y luego después, vámonos a la seriedad. O sea, empieza a hablar de que se presenta ahí Roberto Sánchez Cerezo. Y dice, no puedo especular, pero dice, ¿por qué un exsecretario se presenta? O sea, ¿es un delito o qué chingados? O sea, ¿qué con esto? O sea, si es su cuñado y y además es abogado, va a solicitar información, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? O sea, es evidentemente tratar de manera muy infantil, burda, de meterle ruido a esto, tratar de ganar la opinión pública en cuanto a tratar de que se forme una percepción de que el todopoderoso Sánchez Cerezo está metido ahí. Lo vuelvo a insistir, tiene más poder un regidor de Cucurpe o de Tecoripa que el poder que pueda tener Sánchez Cerezo, por favor. Fue secretario de gobierno hace más de 20 años, confrontado con el grupo donde sí era muy poderoso e hizo chingar media, ya está eso muy documentado, por supuesto. Pero si entramos en el terreno de las especulaciones, que por cierto, dice el fiscal, no entra, porque es muy serio, y sin embargo, pues ya lo escuchó usted, le llamó mucho de llamar la atención que ande ahí un exsecretario de gobierno que es cuñado de Raúl Sánchez, que ande pidiendo, y que es abogado además, y que ande pidiendo información sobre eso. ¿Cuál es el delito? ¿Por qué tendría el fiscal, si es muy serio como dice, pues ponerse a especular sobre esto, aunque diga que no especula? Pero ahí lo está escuchando, y todavía al final de la entrevista le preguntó, aquí no salió, pero al final de la entrevista le pregunta Luis Alberto Medina todavía
que si, bueno, si la investigación arroja algo sobre si está implicado, si está detrás de él, de todo esto, Roberto Sánchez Cerezo, y dice, el señor no especula, ¿no? Pero dice, se lo dejo a la inteligencia del público y del periodista que me está haciendo esta pregunta. Bueno, ¿qué tal si especulara, no? Evidente su parcialidad para la institución esta bancaria que está peleando contra Raúl Sánchez la propiedad de esos inmuebles, ¿no? Me parece totalmente fuera de lugar y que esto en un verdadero Estado de Derecho, lo cual sabemos que eso realmente no existe acá en Sonora, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces con este fiscal, donde la presunción de inocencia, ayer también me di cuenta, en esta entrevista, no la conoce, la desconoce totalmente, cabrón. O sea, fíjense quién está dirigiendo quien procura la justicia en el Estado. Por eso vemos tantos casos donde se viola la presunción de inocencia de parte de la Fiscalía General de Justicia. Y vean la atrocidad aquí, el disparate que dice el fiscal en cuanto a la presunción de inocencia. O sea, creo que no la conoce, ¿eh? Pero vean lo que dice sobre Raúl Sánchez, que precisamente presumió inocencia cuando él sabe que está vinculado a un proceso. Ah, cabrón, o sea, vincular un proceso, llevar un juicio, ya eres culpable. Entonces, o sea, el señor se quedó en el anterior sistema, cuando era inquisitorio, cuando para fines prácticos era, tú tienes que demostrar que no eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Así era antes. Hoy es totalmente al revés. Tú eres inocente hasta que te demuestren lo contrario. Pero a ver, chequen, a ver, Alexis, ven con ese clip, por favor. Fue la autoridad investigadora y pretendió esta parte desinformar a la población aduciendo una supuesta inocencia por estar en libertad, aun y cuando sabía que era objeto de un proceso penal. O sea, el hecho de que le hayan modificado la medida de estar en prisión preventiva a una medida en libertad con las vigilancias de la autoridad jamás implicó que no tuviera un proceso enfrente, con base en los expedientes. Bueno, ahí lo escuchó al señor fiscal, que se supondría tendría que ser un erudito en la materia, ¿no? Fíjese lo que dice, yo creo que se refiere, a ver si puedes poner la imagen, dice, yo creo que se refiere a esto. Vean cómo lo presentan ahí. Esa publicación fue el 7 de febrero. La fiscalía pedía que se quedara ahí en prisión preventiva justificada. Y le dice el juez, no amerita. Y le pone una fianza ahí muy menor de 2,000 pesos, para que siga llevando el proceso en libertad. Bueno, yo publiqué un tuit donde cuestionaba la imagen, o sea, ya Raúl Sánchez se encontraba en libertad llevando el proceso. ¿Por qué publican la imagen de días anteriores, de hacía como 5 días que había estado en prisión preventiva? Vean, como un delincuente lo presentan, pues, ¿no? Esto viola evidentemente el debido proceso, la presunción de inocencia, la integridad, la honorabilidad de la persona, y esto refleja claramente un acoso institucional sobre Raúl Sánchez. Yo le pregunté aquí en la última vez que estuvo, después de que salió de prisión preventiva, a Raúl Sánchez sobre esto, y pues sí, yo ya estaba en libertad. Y el fiscal, ya escucharon ustedes lo que dice, trató de engañar al público, no recuerdo cómo las palabras específicas, diciendo que él estaba en libertad, pero no, que él era inocente, algo así dice, porque estaba en libertad llevando el proceso. No, pero está vinculado al proceso y eso no lo hace de ninguna manera inocente. Ay, cabrón, qué disparate, qué clase de metida de pata da el fiscal. Evidencia, y en eso, pues, con razón, ya caigo en cuenta por qué tanta violación a la presunción de inocencia de parte de la fiscalía. Evidencia el fiscal la total ignorancia
de la presunción de inocencia. El que estés vinculado a proceso no significa nada más que estés llevando un juicio. Y el que estés llevando un juicio, no tienes todavía, el juez no ha resuelto absolutamente nada, no te ha declarado como culpable. Tú eres inocente hasta que te demuestren lo contrario. Y en ese proceso está Raúl Sánchez. Claro, está vinculado a proceso porque lo están demandando por un supuesto despojo. Y bueno, mientras decide el juez si es culpable o no, pues está en libertad y no se le puede llamar que es culpable. ¿A qué se refiere el fiscal cuando dice que Raúl trató de engañar a la sociedad o a no sé quién diciendo que estaba en libertad? Está en libertad. Claro que está en libertad, pues anda en libertad, está que aquí anda en la calle, ha venido a entrevistas aquí, al medio favorito, ahí a la vocería externa del fiscal, también fue, o sea, Proyecto Puente. Entonces, ¿de qué habla el fiscal cuando dice que quería engañar a la audiencia, presumiendo que era inocente? Raúl Sánchez es inocente aún así que esté llevando un proceso en libertad. Aún y que estuviera en prisión preventiva, no se le puede llamar culpable, señor fiscal. ¿En manos de quién está entonces la Procuración de Justicia? Que no ha escrito libros y no sé qué más. Bueno, ahora, si se trata de especular, señor fiscal, y hacer juicios de valor porque un exsecretario de determinado gobierno está ahí averiguando por la parte de Raúl Sánchez, que además es su cuñado, y eso pues lo hace ¿qué? ¿También más culpable o cuál es el asunto con eso? Pero si se trata de especular, como ayer, aunque usted dijo que no especulaba, claro que especuló sobre esto, ahí están sus palabras, ya lo acabamos de publicar acá ese audio. Si se trata entonces de especular, vayamos con los antecedentes de cómo llega usted aquí a Sonora,